Es el momento de analizar en clave de inteligencia económica el gran espectáculo que están representando ahora mismo las grandes empresas tecnológicas y sus salidas a bolsa proyectadas. Una, estamos en la cuenta atrás, que es SpaceX, como bien saben, 12 de junio, y ya tenemos hasta el precio fijo, nada de horquilla, como es el clásico del mercado. Y otras pues están ahí pergeñándose. Anthropic, OpenAI y algunas más. Nos acompaña en Capital Radio una de esas personas que está estudiando a fondo lo que está ocurriendo, las posibles oportunidades, también los posibles riesgos, lo que hay que saber antes de acudir o no a esta petición, de dinero, de fondos que están haciendo las grandes tecnológicas para desarrollar sus enormes planes de negocio. Nos acompaña en Capital Radio Daniel Rodríguez Aún, es responsable de gestión de carteras del grupo CIMD Intermoney. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Vicente, a vosotros por invitarme. Me parece una fecha clave para hablar de esto, así que el timing buenísimo. Muchas gracias. La cuenta atrás, hay muchos nervios entre los especialistas, o sea, hay poco tiempo para calibrar la magnitud, la oportunidad y el riesgo, ¿o es suficiente? Pues yo creo que el inversor que tiene un pie en los mercados privados, por supuesto, ha visto la evolución de estas compañías, el tamaño, esas rondas de financiación tan grandes, ¿no? De las compañías que comentabas antes, son fundamentalmente SpaceX, Anthropic y OpenAI, que van a salir a cotizar en una valoración superior a $1 trillón. Luego hay otras, como comentabas, Canva, Stripe, etcétera, que también vienen con valoraciones bastante grandes. Entonces yo creo que en esa parte del mercado hay expectación por ver cuál es el precio de salida a bolsa, pero están más acostumbrados a ver este ritmo de crecimiento, esta efervescencia en estas compañías, pero los mercados públicos pues han encontrado esto un poco más de sopetón, ¿no? Porque son compañías que se han listado hace muy poco, algunas están presentando todavía la documentación para salir a bolsa y se está hablando de unas valoraciones que puede tener implicaciones, ¿no? En su asset allocation, en su cartera y en su diversificación. Entonces yo creo que el inversor, sobre todo retail y el que está fundamentalmente metido en bolsa, se ha visto un poco atropellado por los tiempos. Sí, porque lo que transmiten estas compañías con sus prisas es que se ha desatado una carrera. Es como si tuviesen miedo que no hubiera dinero suficiente para todos sus proyectos. ¿Puede ser? Bueno, por lo menos, desde luego, la parte de inteligencia artificial, el hecho de que Anthropic haya querido adelantarse a OpenAI, tratando de señalizar que es la primera compañía, ¿no? La gran compañía de inteligencia artificial en salir a bolsa, pues hace ver que cree que el timing es muy importante, ¿no? Y que si sale primero y si sale con esta agilidad, pues va a captar se va a financiar una mayor valoración en mercado, ¿no? Entonces, vamos a ordenar, Daniel, si te parece, nuestras ideas y los protagonistas. Empecemos por SpaceX, que es el que está a la vuelta de la esquina, con una valoración que ya podemos calcular con el precio fijo que ha elegido Elon Musk, porque ahí da la impresión de que es él el que toma las decisiones y el que se va a reservar hasta el 83-85% del voto una vez que salga a bolsa. Esta valoración, este precio por acción de $175, ¿qué nos dice? Precio fijo. Bueno, en primer lugar, si nos fijamos en las valoraciones en secundarios, ahora mismo en los mercados privados, que son los que realmente tienen el pulso de cuánto vale la compañía y son transacciones reales, es decir, no es ponerse de acuerdo con un puñado de bancos de inversión para ver a cuánto va a ser la IPO, sino realmente a cuánto se está transaccionando, ¿no? Con esos inversores que compran y venden. La valoración actual está más en 1.5 trillones, es donde se está moviendo ahora mismo el mercado. El upside para el inversor privado de momento va a ser pequeñito si sale a 1,75, es decir, que gran parte del recorrido de la compañía ya se ha producido en la parte privada. Otra cosa es que después de la IPO siga subiendo y de momento lo que se espera es que el free float de la compañía esté en torno al 3-4%. Es decir, realmente de esta valoración tan grande que comentabas, 1,75, lo que se va a vender al mercado son 75.000 millones. Es muy poquito, claro. Es muy poquito dentro del tamaño de SpaceX, aunque los índices, a pesar de ser un free float muy pequeño, van a permitir que compute para dentro de todos estos proveedores de índices, porque en términos absolutos 75.000 millones no es tan poquita cosa. O sea, es poquito en términos porcentuales de la compañía, pero 75.000 millones justifica que entre los índices, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente será a finales de año donde se empiezan a vender paquetes más grandes de la compañía, a partir del día 180 de la salida a bolsa, que es cuando muchos inversores con restricciones van a poder vender, donde se puede desatar quizás una mayor oleada de ventas, ¿no? Estas acciones de privados a públicos. Así que no sería ser mal pensado si creemos que quizás esta limitación de oferta lo que quiere es que juegue a su favor para que el precio inicial se sostenga e incluso suba, ¿no? Hombre, desde luego parece una IPO de élite, ¿no? Que intenta generar esa expectación, esa escasez por parte del mercado y que luego paulatinamente se pueda llenar el mercado con acciones de SpaceX, pero que no sea tan precipitado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver sobre todo con una estrategia para ir colocando poco a poco y generando esa expectación la compañía y no desatar una turbulencia gigante si vendiera en vez de 75.000 millones pues la mitad de la compañía, ¿no? Eso sí que generaría muchos flujos, ¿no? Sí. De entrada. Citaba Bloomberg, Laura Blanco hace algunos minutos como Jamie Dimon, el banquero más
grande del mundo, estaba proyectando reuniones con los superricos para orientarles un poco en este espectáculo de salidas a bolsas y de peticiones de dinero de empresas tecnológicas. ¿Qué lectura harías a este hecho? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, aquí yo creo que sobre todo se está poniendo mucho el foco en estas tres compañías que has citado al principio, ¿no? Yo creo que llevamos unos cuantos años sin salidas a bolsa y lo que vamos a ver es pasar de esa sequía a un número no reducido de compañías importantes que van a salir en valoraciones muy grandes, ¿no? Y es que el paradigma de los mercados privados ha cambiado completamente. Hace unas décadas las compañías salían a cotizar a los 4 años de su fundación y la propia cotización en bolsa era el hito para financiarse, y ahora estamos viendo que son compañías que de media, no todas, pero de media permanecen mucho más tiempo en privados, engordan muchísimo sus inversiones, su tamaño y acuden a rondas de financiación, asistidas por Venture Capital y Private Equity, que les permite tener un tamaño gigantesco, ¿no? Y salir a bolsa siendo compañías mucho más maduras y mucho más grandes de lo que eran en el pasado, ¿no? Donde pretendían financiarse. Entonces yo creo que al final la expectación está en ver cómo va a recoger esto el mercado, porque no hay precedentes de compañías que salgan valoradas en 1 trillón y sobre todo 3 compañías en 1 trillón o por encima en lo que resta de año, ¿no? En 6 meses. Entonces, como no hay precedentes, yo creo que está todo el mundo, tanto en la parte de pre-IPOs, el IPO y lo que pase posteriormente en el mercado, con mucha expectación. Hay una parte del contexto que deberíamos tener en cuenta, ¿no, Daniel? Porque no solo son las salidas a bolsa, no solo este canal para pedir dinero que están utilizando las empresas tecnológicas, dinero que necesitan para sus compromisos de inversión, sino que también están las enormes inversiones multimillonarias de bonos corporativos. Correcto. Amén de un escenario de mercados en los que no sabemos qué va a pasar con los tipos de interés. Hasta ahora, en los mercados secundarios, los tipos de interés han reflejado tensiones. Y esto también drena cierto músculo a la bolsa, ¿no? Al menos en teoría. Efectivamente. Pensando en la semana pasada, por ejemplo, ese anuncio, ¿no? Esa captación de dinero que ha hecho Google, ¿no? En los mercados de renta fija para seguir aumentando su inversión en este tipo de temática. Yo creo que aquí se juntan dos riesgos, ¿no? Tienes la parte del equity, que al final lo que tienes es una valoración muy alta de estas compañías ligada a una narrativa, es decir, los beneficios van a ir muy por detrás de la narrativa y de la valoración, y eso es lo que te creas un gap que luego habrá que ver si se llena con realidad o no, ¿no? Ese es el riesgo de los inversores en equity. Pero desde el punto de vista de renta fija, efectivamente, como dices, si suben los tipos de interés en un contexto donde la deuda va aumentando y donde va aumentando en sectores que históricamente no estaban tan endeudados, el sector de la tecnología, paradójicamente, sobre todo las más grandes de Estados Unidos, no están muy endeudadas, ¿no? Su deuda neta no es demasiado alta. Entonces, en este contexto donde además la inteligencia artificial, que puede ser deflacionista a largo plazo, está siendo inflacionista a corto plazo, ¿no? Por toda la inversión, sobre todo en la cadena de producción, ¿no? De toda la parte tangible de este ecosistema, pues está subiendo los precios de la economía en general, ¿no? Entonces puede ser que la subida de los precios generada también por la inteligencia artificial, aparte de toda la geopolítica, como bien sabemos, pues desate un contexto de tipos más alto y por tanto encarezca aún más esta inversión. Volvamos al foco de las grandes empresas tecnológicas, Daniel, y enfoquemos los riesgos, porque estamos viendo en numerosos informes cómo la lupa se está poniendo sobre los riesgos financieros cruzados, bien sea entre las propias compañías, que se comprometen unas a otras, desde capacidad de cómputo hasta inversiones cruzadas, o la propia SpaceX, que tiene también participaciones cruzadas con Tesla, ¿no? Hasta el punto que había rumores de que lo mismo la fusionaban, Tesla y SpaceX, en unos meses. Correcto. ¿Es un riesgo? Para empezar, es un ecosistema bastante complicado de seguir. O sea, hay que invertir mucho tiempo en ver quién es proveedor de quién en la parte de inteligencia artificial, como decías, cruces absolutos, ¿no? Desde el punto de vista de proveedores, quién vende a quién, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de Tesla y SpaceX, muy complejo. A su vez, SpaceX hay que entender todo lo que hace por dentro, ¿no? Que tiene muchas líneas de negocio. Starlink es quizás la que más crecimiento tenga y la que más conozca a los inversores, pero tiene diferentes líneas de negocio a su vez. Y sí creo que esto, sobre todo, lo que puede hacer es que el inversor que quizás tenga menos tiempo, que tenga que tener una estrategia más pasiva y, digamos, estar invertido en los mercados sin entender realmente qué es lo que está pasando y cuáles son los flujos entre empresas, pues le puede pillar un poquito desinformado. Pero sin duda creo que hay que informarse y va a ser un momento muy interesante también para la gestión activa y la toma de decisiones activas, porque al final lo que te va a empujar el mercado es estar muy concentrado en las empresas de estos ecosistemas, como comentabas, y en muchas ocasiones no tener clara la correlación entre ellas porque no es tan evidente, ¿no? Como decías, muchas veces son pedidos entre ellas adelantados en muchos casos, es decir, que no se pagan upfront, sino que se pagan más adelante, y eso va a depender también del éxito de esta tecnología, digamos, pero sin duda descifrar quién vende a quién y las repercusiones y las correlaciones entre compañías pues exigen mucho análisis, ¿no? Daniel, ¿qué parte de esto es nuevo riesgo sistémico? Bueno, yo creo que al final lo nuevo, sobre todo, es el tamaño de estas IPOs, de estas salidas a bolsa, ¿no? Yo creo que no es un problema que salgan
compañías novedosas a bolsa, sobre todo porque al final el inversor final tiene más libertad sobre en qué puede invertir. Cuando la compañía es privada no tiene esa opción. Al menos el inversor que no es profesional, ¿no? El profesional normalmente en ocasiones puede cruzar esa frontera y tiene esa ventaja, ¿no? Para poder invertir la fase anterior a la IPO. Pero al final el inversor va a tener más libertad, va a poder invertir en más compañías. Si quiere invertir en la inteligencia artificial, por ejemplo, va a poder tener una exposición más directa, que hasta ahora lo está haciendo de forma indirecta a través de compañías como Nvidia, por ejemplo. Pero yo creo que al final el riesgo va a estar sobre todo en que va a entrar mucho papel de un sector muy concreto en el mercado y va a haber flujos. Y sobre todo, aparte de esos flujos, las compañías van a competir entre ellas por captar estos flujos, ¿no? Al final, si entra una compañía muy grande en mercados que va a ir absorbiendo liquidez poco a poco, pues está compitiendo con otros grandes empresas de tecnología, ¿no? Y que estas empresas, y alguna en particular, representen tanto peso de mercado, ¿no es en sí un riesgo sistémico para los demás? Sí, esto la verdad es que va a ser algo paulatino. Yo creo que la gente está muy preocupada por la semana que viene, el día 12 de junio, pero va a ser algo más paulatino de lo que se está hablando en medios, y es porque al principio realmente realmente lo que se va a vender son 75.000 millones de compañía, ¿no? Trocito de compañía en el caso de SpaceX. Veremos qué pasa en Anthropic y en OpenAI, pero esto al final lo que quiere decir es que de momento va a tener un peso importante en los índices, pero no va a ser muy alto hasta que el free float aumente significativamente hasta 20, 30 o 50%, ¿no? Veremos hasta dónde puede llegar en el futuro. Una vez se produzca esto, sí va a haber flujos, sobre todo en la parte de gestión indexada, ¿no? Porque todos los grandes gestores de gestión pasiva, como son Vanguard, ICERS, etcétera, tendrán que comprar estas compañías y sin duda va a llevar a dos riesgos. Uno es concentración en este sector. Si ya estábamos un poco concentrados en tecnología, vamos a estarlo aún más, ¿no? A través de gestión pasiva. Y por otro lado, como comentábamos anteriormente, las compañías van a tener que competir para captar ese capital, ¿no? Porque al final una compañía que tiene un porcentaje en el índice y se ve reducido porque tres grandes compañías salen en valoraciones agregadas que pueden estar por encima de los 3 trillones, pues sin duda va a haber que disputarse ese capital y ganárselo, ¿no? Entendiendo qué hay detrás, qué significa este espectáculo que estamos viviendo con las grandes compañías tecnológicas y su salida al mercado, con Daniel Rodríguez Agún, responsable de gestión de carteras del grupo CIMD Intermoney. Gracias, Daniel, por compartir tu visión en Capital Radio. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Encantado.